La noticia, presten atención, que hoy lunes lamentablemente nos levantamos con muy malas noticias de lo que está pasando en Colombia. Y esto pasa en el Cauca, donde hay un conflicto armado. Entre mismos hermanos están llevándose por delante. Pero ¿por qué sucede esto? Y aquí les voy a traer una persona que es un periodista de RTBC, pero también del Cauca, que les va a explicar a ustedes realmente qué es lo que está pasando en Colombia. Pero por la ñeñe política, que significa el polvo blanco, donde ha mandado la ultraderecha y el uribismo, pero al parecer tienen nexos ellos negocios supuestamente con estos grupos, pero nunca los sacaron de Colombia, y por eso tienen estos periodistas trabajando en contra del presidente Gustavo Petro, y han mandado siempre en Colombia, pero se quedan de brazos cruzados y permitieron que se inundara por Colombia. invitarme, porque era además informar a tus usuarios sobre lo que está pasando en el departamento del Cauca. Nuevamente nos tenemos que levantar con noticias pues que no son alentadoras, porque la gente en el departamento del Cauca pues está cansada de estos ataques recurrentes por parte de grupos armados ilegales, especialmente pues lo que todo el mundo sabe, no es un secreto por supuesto, de las disidencias de las FARC, y lo que les puedo contar precisamente es el ataque que a primeras horas del día de hoy lunes se cometió cerca de las 6 de la mañana, muy fuerte, muy fuerte. Yo estaba hablando con gente de allá de Morales y me han dicho: Rubén, en lo que va corrido de guerra es la primera vez que vivimos un hostigamiento tan duro, tan preocupante, porque les lanzaron tatucos, ¿no? Algo que parecía que iba a desaparecer de la narrativa de los periodistas, pero otra vez tenemos que hablar de eso. Tatucos explosivos. En principio decir que el blanco era la estación de policía local, que además está en medio de la población civil, ¿no? Está ahí cerca del parque, donde hay muchas casas de ciudadanos, y pues este ataque generó muchísimo miedo, mucho pánico, y hasta usted entenderá, pues tiene que la autoridad llegar a hacer un barrido para poder entrar, digamos, a hacer ciertas circunstancias. Hasta el momento no se conoce de civiles heridos. Se estaba hablando de posiblemente 2 policías con lesiones, pero digamos que eso está por confirmarse. Pero fue muy duro el hostigamiento a primera hora de este lunes, cuando en el caso del Cauca, la mayoría, los lunes no trabajan las alcaldías. Presten atención, ahí pueden ver las imágenes de lo que sucedió allá en el Cauca. El presidente Gustavo Petro está con toda, pero lamentablemente está la ciudadanía, está la gente, las personas, los niños, que se los pueden llevar por delante. Es un conflicto eterno. Pero esto, ¿por qué? Dirán ustedes, ¿por qué Colombia tiene que tener este conflicto, una guerra entre hermanos, como dice? Por esto. Porque ha mandado siempre la ultraderecha, y las personas en Colombia no quieren quitarse la venda. Esta gente no le importa el pueblo, sino los negocios que tienen. Cauca, digamos que hay varias particularidades a tener en cuenta. Primero, esta región del país pues cuenta con una presencia importante de las disidencias de las FARC, que están al mando del señor Iván Mordisco. Eso hay que tenerlo absolutamente claro. Distinto a las que en estos momentos están aún en una mesa de diálogo y conversación con el gobierno nacional. Cuando se rompió el cese al fuego bilateral acá en el Cauca fue porque precisamente la Dagoberto Ramos, en el oriente del Cauca, que está bajo las órdenes de Iván Mordisco, decidió atacar a unas comunidades indígenas con el saldo de una mayor asesinada, que eso generó mucho dolor en su momento para las comunidades étnicas de este departamento, y entonces se rompió ese cese al fuego bilateral. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En el caso del Cauca, las disidencias, la mayoría de estos grupos está al mando de Iván Mordisco. Por tanto, estas acciones parecen ser que van en la línea de las órdenes que se imparten desde el Estado Mayor Central de Iván Mordisco. Es que hay que hacer unas diferenciaciones allí, hay que tenerlas muy claras. Unas están negociando y otras no. Las que no están en ese momento negociando. Presten atención, y esto sucede, ¿se acuerdan? Esto que hizo el Golfo en el gobierno de Duque, se tomó 4 días de paro, donde nadie hacía nada, ni los medios le importaba. Le dejaron el país a esta gente. Este innombrable y estas mujeres le dejaron el país a todos estos grupos al margen de la ley. ¿Pero por qué? Por esto que está relacionado con la ñeñe política, que es el polvo blanco. Por eso Colombia nunca irá a pasar el capítulo. Morales está más o menos a unos 40-45 minutos de la ciudad de Popayán, la capital de nuestro departamento del Cauca, por buena vía. La vía es pavimentada y digamos que el acceso a este municipio es relativamente fácil. Es un municipio mediano, no es supremamente grande, pero pues está obviamente con una buena presencia urbana allí. Es muy comercial, porque digamos que está en una zona donde está cerca a Cajibío Cauca, está cerca a Suárez Cauca, muy cerca a la vía panamericana, de manera que hay un flujo constante comercial, de mercados, de campesinos, de ciudadanos que residen en ese municipio. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿por qué quizás haya un interés de generar alguna situación de orden público en esa zona en particular? Hay que entender que el Cauca tiene 2 corredores en donde hay una buena presencia de grupos armados ilegales y también una alta presencia de cultivos de uso ilícito, de coca, para entenderlo mucho más fácil. El primero de ellos está en el oriente del Cauca, donde está Corinto, Toribío, Miranda, Jambalón. Es una zona del oriente del Cauca donde hay mucha presencia de cultivos de uso ilícito, muchos de ellos por conocimiento de las propias autoridades, que lo han dicho en muchas ocasiones, controlados por estos grupos armados. Conocimiento de las autoridades está hacia el centro del departamento del Cauca, con salida al Pacífico, pero por el Pacífico Caucano. Es que el del oriente tiene más acceso a la salida del Pacífico Valle Caucano, conexión con Buenaventura. En el caso del Cauca, el corredor del centro está más con salida y comunicación hacia el Pacífico Caucano, López de Micay, Timbiquí, y se me acaba de olvidar el otro nombre. Bueno, luego se los cuento bien. Guapi. En el caso de Morales, está ubicado en ese corredor que tiene salida al Pacífico Caucano. Entonces hay un corredor donde hay muchos cultivos de uso ilícito en Morales, en Suárez, en Cajibío, y partecita que toca el Tambo, que es donde está precisamente otra zona importante. Ese corredor comunica con ese Pacífico Caucano, por donde sale mucha droga, que es difícil de controlar porque es una zona de ciénagas, de manglares, de manera que es difícil controlar, tiene muchas salidas. Quizás por eso haya un interés también de generar un tipo de acción armada en esa zona del departamento del Cauca, pero también, Daniel, porque no es un secreto, no estoy contando algo nuevo, es que el Ejército Nacional ha venido realizando operativos fuertes en los últimos meses, especialmente en los últimos 2 meses. El Ejército Nacional ha hecho una ofensiva bastante importante y ha ocupado territorios como esos, como Suárez, como Morales, como Argelia, como Balboa.
digamos que esa presión, ese cuello de botella que se forma ahí hace que pues, estos grupos reaccionen de esta manera y generan este tipo de ataques para tratar quizás de mermar la presión en sus propias zonas de incidencia para que el ejército cope su atención a estos municipios y pueda brindar seguridad. Esa es como la situación que hay en estos momentos. Yo suelo ser reiterativo con esto, pero lo que pasa es el ajedrez de la guerra que en estos momentos se mueve en el departamento del Cauca. Mientras el ejército presiona en unas zonas, ellos presionan en otras para tratar de mermar un poco, digamos, ese ahorcamiento militar que les están dando de una manera reiterada. El ejército está haciendo operativos fuertes. Yo a veces considero que a veces eso no se muestra, pero sí están haciendo operativos muy fuertes en estos momentos. Incluso ahorita ya están en Morales haciendo presencia nuevamente porque esta mañana cuando llegaron, estos grupos lo recibieron con disparos de armas de largo alcance, entonces les costó mucho llegar allá y porque habían explosivos además sobre la vía que de Cajibío, que de la vía panamericana conduce a Morales. Ellos hacen este tipo de acciones para impedir que las Fuerzas Armadas lleguen a tiempo. Y los medios desinformando, y esto es responsabilidad de esos gobiernos de ultraderecha. ¿Cuándo sacaron a esos grupos? Si han hecho ustedes esa pregunta, nunca dejaron que se adueñaran de los territorios y por eso estamos viendo este conflicto eterno que nunca se acaba, porque ellos no quieren acabarlo, por eso no permiten la paz, porque volvemos a lo mismo, a la ñeñe política, al porque polvo la situación blanco. es tan compleja que a veces estamos como en un laberinto, ¿no? No sabemos dónde está la salida. Y precisamente ese tipo de contextos hacen que la solución en el caso del departamento del Cauca, que es una pequeña Colombia, sea tan difícil. La gente quiere paz, la gente quiere eso, que se acabe. Los grupos armados parecen que quieren la misma tendencia, es decir, seguir haciendo ataques y seguir generando este tipo de situaciones tan adversas. Entonces uno no sabe en esos momentos para dónde va la cosa. Yo le quiero ser sincero, no sé para dónde va la cosa porque en estos momentos pareciera ser que no hay como una alternativa en estos momentos establecida como para mermar esas acciones en contra de la población civil, de las cabeceras urbanas, de las estaciones de policías. Las autoridades hacen lo que tienen que hacer, defender, proteger, hacer presencia. El cuestionamiento de que pronto se demoran un poco en llegar a Morales es que lo que pasa es que la guerra hay que entenderla, Daniel, esto es difícil a veces de como masticar, pero hay que entender, la policía, el ejército no puede llegar dando bala así por así a una cabecera urbana, porque abajo hay gente viviendo, abajo donde están metiendo la bala policía, como pasó hoy aquí en Morales, hay personas e incluso hay policías en medio. Por vía aérea no lo pueden hacer, tienen que buscar blancos y tratar de responder y disuadir. Y por tierra además también es difícil, ¿por qué? Porque tuvimos conocimiento que habían explosivos, yo le dije a usted al inicio de este programa, habían explosivos en la vía que la vía panamericana conduce a Morales, es decir, que si se van a la loca, también pueden explotar estos artefactos y posiblemente hacer blanco en personas que van a brindar protección al ejército y a la policía por tierra. Son situaciones muy complejas, no son como las películas de Rambo ni las películas que estamos acostumbrados a ver en Hollywood. No, esto es otro cuento, esto es difícil. Entonces por ahora yo no sabría decir qué va a pasar, pero pues la situación está así. Pues eso es lamentable lo que está pasando en Colombia y es que el pueblo colombiano ya se enseñó a esto y se enseñó a apoyar a esta ultraderecha, este uribismo que nunca han permitido sacar este conflicto de Colombia, no permiten la paz porque con eso se acabaría el polvo blanco. Por eso Colombia tiene que unirse, no por un partido, sino por su país y también para que haya progreso. Que no tiene la intención de soltar un negocio, que si bien a veces no anda muy bien, le sigue sacando unas ganancias importantes a ellos alrededor de este tema. Quiero también terminar, de hecho ayer Ávila dijo que se tenían que levantar las mesas, ayer Ávila que recordemos un tipo que conoce mucho el tema del conflicto en Colombia, dijo, se tiene que levantar el gobierno de las mesas que haya en este momento y que no haya cese bilateral, porque un cese bilateral también intermitente, ¿no? Que es como que a mí sí me parece extraño. En el Cauca no hay cese bilateral, en zonas del Pacífico colombiano no hay cese bilateral, pero por el lado del Tolima y Huila sí hay, pues eso permite un reagrupamiento de una u otra forma, o hay o no hay, de manera concreta, bueno, eso ya lo determinará. Y esto es muy lamentable lo que pasa en Colombia. Estamos hablando de esa palabra, que es terrible, guerra. Muchos de ustedes están en la confortabilidad de su casa, en su sofá, pero esta gente allá está sufriendo la angustia de oír todo ese rugir. Y eso es muy duro. Y es que la radio en particular hizo un seguimiento por más de una hora y media en su transmisión de lo que estaba presentándose en el Cauca, diciendo obviamente una transmisión pues alarmante porque mientras hablaban se escuchaban las ráfagas detrás de los micrófonos, pues es una situación bastante compleja, pero me llamó mucho la atención, no cuestiono que le hagan ese cubrimiento a la situación que está presentando en Cauca, parece que hasta de pronto pertinente puede llegar a ser, pero curiosamente cuando digamos que se frenó el hostigamiento, hubo respuesta por parte del ejército, cortaron la transmisión, o sea, dieron listo, gracias al periodista que le estaba colaborando, gracias por lo que nos dijiste, ya llegó el ejército, vamos, o sea, no contaron qué pasó después. Entonces, yo llegué en cuenta de X, le hice seguimiento al cubrimiento que Caracol Radio hizo esta mañana la dolorosa situación en el Cauca. La narrativa de advertirlo fue tratar de demostrar que al gobierno no le interesaba lo que estaba pasando en el municipio de Morales. Curiosamente, cuando el apoyo militar llegó y se logró detener el hostigamiento de las disidencias, decidieron cortar la transmisión que se estaba haciendo en ese momento. Si oye cómo son los medios, cuando estaba llegando el gobierno, ahí sí cogieron rapidito y cortaron. Y entonces yo no entiendo por qué los colombianos siguen apoyando esos medios de comunicación de ultraderecha que no quieren la paz de Colombia. Ellos quieren tener sus bolsillos llenos porque es que el polvo da muchísimo dinero. Yo hablo por los hechos que veo acá en el departamento. Y los últimos 2 meses, pero el daño que le hacen al pueblo que ha hecho el Ejército Nacional con comandos especiales, unidades especiales y presencia en el territorio ha sido importante, ha sido muy relevante, especialmente en los municipios del sur del Cauca, Argelia, que es un santuario de las disidencias, y tanto así que hubo un ataque directo por parte del ejército a un campamento de ellos, lo que generó al menos 12, 13 disidentes pues, muertos en combate, y lo mismo hubo un desembarque hace más o menos hace una semana de un buen número de integrantes del Ejército Nacional en Balboa, que está cerca de Argelia. Y lo mismo he visto en el oriente del departamento del Cauca, Turibío, Miranda, toda esa parte de allá. Yo he visto un despliegue militar importante. Y aquí en Suárez y Morales siempre hay presencia del Ejército Nacional por una sencilla razón, mi estimado Daniel. Es que por eso es muy importante conocer los territorios. Es que entre Suárez y Morales está el embalse de Salvajina, una hidroeléctrica muy importante que presta pues, el tema de suministro de energía paradójica. Está en Cauca, pero le presta servicio de energía a Cali, ¿no? Y para no inundar el Valle del Cauca. Esa es otra polémica que alguna vez podremos abordar. Una hidroeléctrica que por su importancia tiene incluso bases militares alrededor de la misma. Entonces, Ejército Nacional siempre hay en esa zona en donde hoy hubo el hostigamiento.
Yo hablo por lo que noticiosamente debo registrar y he visto un despliegue importante del Ejército Nacional. Pero insisto, la guerra no es como las películas que vemos en cine, es otra cosa, es muy distinta. Prestar apoyos puede ser complejo en zonas con una geografía difícil, por las estrategias que usan de poner explosión en los caminos, porque un helicóptero no puede llegar a aterrizar. Es importante que compartan estos videos, denle muchísimo like. También suscríbanse al canal. ¿Qué opinan ustedes de que la ultraderecha dejó coger a Colombia y los grupos armados?